Ok, jóvenes, en este momento entonces ya tenemos identificado que existe al menos un tratamiento diferente de cero, por lo cual ahora, como lo había comentado, hay que ir a identificar cuál es ese tratamiento que es diferente. Esa papel que la resistencia es diferente. La resistencia al papel es diferente. Entonces hay que ir a localizarlo a través de la prueba estadística de Tukey. Ok. Para esto lo primero que debemos de saber es eh, cuáles son nuestros números de combinaciones, porque la prueba de Tukey nos dice que hay que hacer combinaciones entre las medias. ¿Cuáles son las medias? Bueno, vamos a calcularlas en este momento, por lo cual yo voy a poner el tratamiento que era de 5%, del 10%, 15% y 20%, ¿verdad? Que son los que tenemos en esta sección. Ok. Y vamos a determinar las medias de cada uno de estos tratamientos. Recuerden que una media pues es un promedio. ¿Cómo se saca una media? Vamos a sumar para el primero 7, 8, 7, 8, 15, 11, 9 y 10 y los vamos a dividir entre n minúscula, que es 6. Ok. Entonces, la primera media va a estar definido por la suma de eso entre 6. Yo lo voy a sacar directamente en el Excel. Recuerden, ustedes lo van a hacer de manera manual. Entonces, la media para el primer tratamiento es 10. La media para el segundo tratamiento es 15.67. La media para el tercer tratamiento es 17 y la media para el cuarto tratamiento, el de 20, es 21.17. Ok. Ahora, la prueba de Tukey nos dice que hay que comparar estas medias, hacer comparaciones de pares de medias, de lo que hablemos. Pero para eso primero necesitamos saber cuántos posibles pares de comparaciones de medias necesitamos realizar, y esto está en función de los datos de nuestro ejercicio, principalmente en función del número de tratamiento, por lo cual aquí tenemos la fórmula, esta que estoy seleccionando, la fórmula para el número de combinaciones. La fórmula es K por K menos 1 entre 2, por lo cual entonces hay que calcular el número posible de combinaciones. Y el número posible de combinaciones entonces va a estar definido por K, que K es 4, por K menos 1, y eso entre 2. La fórmula nos dice que el número de combinaciones totales es igual a 6. Eso significa que existen solamente 6 combinaciones entre estos 4 tratamientos. Ok. Ahora, para facilitar el trabajo, siempre es mucho mejor ordenar estas medias, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Yo lo que voy a hacer es las voy a colocar de mayor a menor. Entonces, la media mayor sería 21.17, que es la de 20%. Entonces, 21.17. Después le sigue la de 17, que es la de 15%. Después le sigue la de 15.67, que es la del 10%. 15.67. Y después le sigue la de 5%, que es de 10%. De hecho, si se fijan, estaban en orden descendente. Las podemos usar en orden descendente o ascendente. Al final vamos a llegar al mismo resultado. Yo decidí hacerlo en orden descendente simplemente porque así lo decidí. Pero sea descendente o ascendente, vamos a llegar al mismo resultado. Lo que sí sugiero es ordenarlas. Este ejercicio quedaron ordenadas.
de la más chiquita a la más grande y yo después las volteé porque así lo decidí. No necesariamente van a quedar así desde la primera instancia. A veces quedan revueltas. La sugerencia siempre es ordenarlas como gusten, de la más chica a la más grande o de la más grande a la más chica, pero sí ordenarlas para después pasar a hacer las combinaciones entre esas pares de medias. Ok, entonces enseguida vamos a hacer el ordenamiento de acuerdo a esas posibles combinaciones que existen. Por lo tanto, entonces debemos hacer, ¿cuántas dijimos? 6 combinaciones. Y vamos a iniciar en este orden que tengo aquí. Por lo tanto, la primera combinación, la combinación número 1, va a ser, aquí voy a poner las combinaciones. ¿Cuántas van a ser? Van a ser 6, la 1, la 2, la 3, 4, 5 y 6. Solo son 6 posibles combinaciones, como ya habíamos dicho. La primera combinación, ¿cuál va a ser? Va a ser la del 20% con la del 15%. Creo que esta parte también recordaban y vi en el salón que la hacían muy bien. Después va a ser la del 20% con la que sigue, que es la del 10%. Y vamos a ir hacia abajo. Véanlo cómo lo estoy haciendo. Después va a ir la del 20% con la del 5%. Y ya hice todas las combinaciones del 20%. Con la del 15, con la del 10 y con la del 5. Entonces ya agoté las de 20. Ahora me voy al siguiente renglón, que es el 15. Entonces el 15% con la de abajo, la del 10. Entonces es la del 15 con la del 10. Y luego la del 15 otra vez, el mismo renglón con la de abajo, seguía la del 5. Y como ya las agoté, ahora me brinco al 10 y voy a hacer entonces la del 10% con la del 5. Y aquí termino. Me lo dijo mi fórmula porque son 6. Vean, las enumeré del 1 al 6 y son 10. Ok. Entonces ya tengo las combinaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A sacar las diferencias entre estas medias. Siempre que lo acomodamos de mayor a menor, nos salen los valores positivos. Si los acomodáramos de menor a mayor, me van a salir valores negativos. Pero recuerden, siempre tomamos el valor absoluto. Cuando me salga negativo, lo voy a tomar el valor positivo. Siempre es el valor absoluto. Por eso yo sugiero ordenarlas de mayor a menor, para que de manera directa me salga el valor positivo, porque si no me va a salir negativo y a veces suele haber esa confusión. Ok, una vez aclarado esto de que siempre es el valor absoluto, es decir, el valor positivo, vamos a hacer las diferencias. Aquí voy a restar la del 20 menos la del 15. Igual, recuerden que estamos haciendo el valor de las medias. Ok, corrijo este que es 21.17. Es 4.17 el valor. Ahora va a ser la del 20 menos la del 10. La del 20 menos la del 10. Ahí está. Después va a ser la del 20 menos la del 5. Después va a ser la del 15 menos la del 10. Y luego va a ser la del 15 menos la del 5. Y por último va a ser la del 10 menos la del 5. Y aquí tenemos los valores de esas diferencias. 4.7 para el primero, 5.5, 11.17, 1.33, 7 y 5.67. Pero ¿qué hacemos con estos datos? Ok, ya que tenemos esto, vamos a comparar estas diferencias contra el valor de Tukey. Y si este valor de Tukey, aquí nos dice la regla de oro,
Si la diferencia entre las medias es mayor que el valor de Tukey, el HSD, entonces la diferencia es estadísticamente significativa. ¿Eso qué significa? Que si la diferencia es mayor que el valor de Tukey ahorita lo vamos a calcular, entonces esa comparación entre esas dos medias, por mencionar la de 20 y 15, si este 4.17 es mayor que el valor de HSD, entonces esa diferencia entre esas dos medias estadísticamente es significativo, es decir, que no son iguales, que son diferentes, ¿ok? Para eso entonces necesitamos conocer el valor de Tukey, el valor de HSD. Y este valor está en función de esta fórmula. Va en función de Q. ¿Qué es Q? El rango estudentizado de Tukey. Por este valor lo vamos a obtener de una tabla, enseguida lo explico. Por la raíz del cuadrado medio del error. ¿De dónde determina el cuadrado medio del error? Recuerden que el cuadrado medio del error ya lo tenía en la tabla de ANOVA, que es este. Incluso lo voy a marcar de azul. El cuadrado medio del error entre n. ¿Cuánto vale n? Ya sabemos que n vale 6. Ok. Entonces, lo que necesitamos saber es cuál es el valor del rango estudentizado. Para eso entonces vamos a calcular el valor del rango estudentizado. Ok. Este valor de rango estudentizado va a estar definido por tres valores. El valor de alfa, que es ¿cuánto? 0.05 es el valor estándar, recuérdenlo. El segundo valor va a ser el valor de K. ¿Cuánto vale K? Para nuestro ejercicio vale 4, y el otro valor va a ser el valor de los grados de libertad del error. ¿Y cuántos son los grados de libertad del error según la tabla ANOVA? Son 20. Por lo tanto, para este ejercicio, recuerden, no todos son iguales, pero para este ejercicio el rango estudentizado que vamos a determinar a través de la tabla va a ser el rango estudentizado para un alfa de 0.05 con 4 con 20. ¿De dónde obtengo eso? Bueno, vamos a ir a nuestra tabla del rango estudentizado. Aquí nos dice la tabla del rango estudentizado para un alfa de 0.05. Eso es importante, siempre vean que sea la tabla que corresponde. Recuerden que hay tablas con diferentes valores de alfa. Yo voy a usar la tabla, vean, aquí hay una tabla con un valor de alfa del 0.01. Vamos a usar la de 0.05. ok. Y aquí nos dice la L representa la K y la V representa los grados de libertad del error para este autor. Ok, entonces nosotros vamos a determinar cuál dijimos. Q con 0.05, 4, 20. Ok, entonces me voy a mi tabla. 4, aquí está el 4, con 20, que es 3.96. 4 con 20. Entonces es 3.96. Mi valor de rango estudentizado. Ok. Entonces lo voy a anotar aquí para que no se nos olvide. 3.96. Ese es mi valor de rango estudentizado. Pero a nosotros lo que nos interesa es el valor de Tukey, el HSD. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de Tukey? El valor de HSD está definido entonces por el valor de rango estudentizado por la raíz cuadrada ¿de quién? Del cuadrado medio del error, que es 6.5 entre K, que es 6. Entonces, mi valor de Tukey es 4.1. Ese es mi valor de Tukey. Este es el que vamos a comparar con las diferencias de cada par de medias. Vuelvo otra vez a repetir. Si la diferencia entre esas medias es mayor que el valor de Tukey, entonces la diferencia estadísticamente es significativa. Okay. ¿Cómo es este valor, el primer valor en comparación con el valor de Tukey?
¿Es mayor o es menor? Este valor es mayor. 4.17 es mayor que 4.1. Por lo tanto lo voy a marcar. ¿Qué significa esto? Que el papel que tiene 20% de celulosa con el que tiene 15 son diferentes, que no es lo mismo. Ok, ¿cómo es el otro valor? También es mayor. 5.5 es mayor que 4.1. Los voy a ir marcando todos los que son estadísticamente significativos para tenerlos presentes. Ok, ahora el 11.17 lógicamente es mayor. El 1.33, ¿cómo es en comparación con el 4.1? Este es menor, entonces no lo voy a marcar. ¿Qué significa eso? Que entre el 15 y el 10 estadísticamente no hay diferencia. Esos dos papeles es lo mismo. Elegir el de 15% de pulpa y elegir el de 10% de pulpa nos da la misma resistencia al papel. Entre estos no hay evidencia significativa de que exista diferencia entre ellos. Eso es lo que nos está diciendo la prueba de Tukey. Ok, todos en los que no suceda esto, sí hay diferencia estadísticamente significativa. Ok, el 7 es mayor que el 4.1, también lo marco, y el 5.67 es mayor que el 4.1. ok, entonces vean, todos estos son diferentes, a excepto del 10 y del 15. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál papel vamos a elegir? Realmente podríamos decirlo de estos resultados, pero creo que es complicado, más cuando apenas estamos aprendiendo estadística o este tipo de estadística a este nivel. Con la experiencia podríamos determinarlo desde aquí, pero yo sugiero que le echemos un ojo a la tabla, al gráfico, y en el gráfico seguramente nos va a ayudar a comprender estos resultados. Para eso entonces voy a hacer el gráfico. En el examen seguramente yo les voy a ayudar con el gráfico, porque no van a poder usar el Excel, lo van a hacer de manera manual y probablemente no recuerden cómo hacer los box plot o los diagramas de caja de manera manual. Entonces seguramente yo les voy a apoyar con los gráficos o con el gráfico para el ejercicio del examen. Entonces lo voy a hacer aquí en el Excel ahorita de manera muy rápida. Lo que estoy haciendo es pasando los datos de manera vertical porque el Excel no me los va a graficar de manera horizontal, y en este momento voy a ir a construir el diagrama de caja o de caja y bigotes, box plot en inglés, para observar el comportamiento de este fenómeno. Ok, aquí estoy intentando darle un poco de edición, pero tenemos aquí ya visualizados nuestro gráfico. Voy a nada más a etiquetarlo para ver si me lo deja ver. Serie 1. Ok, voy a editar, denme un minuto para editar esto, que lo puedan visualizar. No veo seleccionar datos, ya está aquí. Ok, la serie 1 es bueno, se me está complicando, pero lo vamos a dejar así. Ok, de todas formas aquí lo podemos ver, se puede ver de manera clara.
y lo podemos ver a través de las medias. ¿Cuál es la media más alta? Por eso los enumeré, el de 20%. Eso significa que el azul es el de 20%, después le sigue la media de 17, que es el verde, después le sigue la media de 15.65, que es el naranja, y después le sigue la media de 5. En este caso están en orden. Yo se los voy a presentar con los datos etiquetados para que puedan distinguir fácilmente las cajas. Ok. Entonces, ¿qué papel elegiríamos según nuestras pruebas estadísticas y nuestro gráfico? Si recordamos el contexto del ejercicio, nos decía que nos interesa aquel papel que tenga la mayor resistencia, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál tiene aquí la mayor resistencia? Chequen el gráfico y chequen la tabla, los datos de la tabla. ¿Cuál tiene la mayor resistencia? El de 20%. Y lo vemos aquí en el gráfico, que es el azul. Este es el azul, el del 20%. Ok. Entonces elegiríamos este. Pero sí vale la pena elegir este según el gráfico. A ver, ¿cómo cuando yo comparo el 20% con el 15%, estos dos estadísticamente son diferentes? Pues vamos a nuestra prueba de Tukey. El de 20 con el 15, ¿qué nos dice? Lo marqué. Nos dice que efectivamente este con este no son iguales, son diferentes. Entonces este sí es diferente al verde, al de 15% de pulpa. Entonces sí vale la pena elegir este. Por lógica, la misma prueba nos dice, y el gráfico también nos lo dice. Vean cómo la información es coincidente. ¿Cómo es el del 20 con el del 10? Pues lo vemos alejados en el gráfico, y la prueba de Tukey nos dice que efectivamente el de 20 con el del 10, el azul con el naranja, estadísticamente son diferentes. Está mucho más hacia abajo la caja verde con respecto a la caja azul. Y si nos vamos a la otra caja azul, que es el del 10%, pues todavía está mucho más alejado del azul cielo. Y nos dijo la prueba que es estadísticamente diferente. De hecho, vean los números de Tukey. Mientras más grande es el número de Tukey, eso nos habla de que está más, esas diferencias están más alejadas. Por lo tanto, está mucho más alejado el del 20 y el 5, vean, con un valor de 11.17, y lo vemos en el gráfico, véanlo aquí. ¿Qué caja está más lejos de la caja azul cielo? La caja azul marino está más lejos, y no lo dice el valor de 11.17. Después le sigue la naranja con 5.5, y después le sigue la verde con 4.17, donde la caja verde, la caja naranja y la caja azul marino son diferentes de la caja azul cielo, que es la de 20. Entonces definitivamente debemos de elegir sin pensarlo. Podemos decir con el contexto estadístico que existe evidencia estadísticamente significativa con un 95% de probabilidad de que tenemos que elegir el papel que está elaborado con una concentración de madera, con una concentración de pulpa de madera del 20%, porque es el que nos da la mayor resistencia al papel. Ok, esa es la conclusión básica. Pero vean, voy a hacer otra observación. El 10 y el 15, no hay diferencia. Estos dos, ¿por qué no lo marqué? Porque es menor que la prueba de Tukey. ¿Y eso qué nos dice? Que no hay diferencia estadística significativa. Dicho de otra forma, que da igual elegir el 10 o el 15. Y vean estas cajas cómo están, que es la naranja y la verde. ¿Cómo las vemos? Muy pegadas. Sí, una caja es más grande y otra caja es más chica, pero las medias cómo están. Una media es la 15 y la 10 es de 17,
y 15.65. Aunque hay una diferencia de 2.67 o de 1 punto y fracción, esa diferencia no es importante, no es estadísticamente significativa, es decir, da igual elegir el 10 o el 15. Pero como hay un valor mucho mayor que esos dos, pues estos no los vamos a elegir porque estamos eligiendo el que tiene mayor resistencia. Y así podemos hacer una gran variedad de análisis en este momento con los otros dos valores. Pero el ejercicio prácticamente ya está resuelto con esto que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué papel vamos a elegir? El papel que tiene pulpa de 20, porque es el que nos da la mayor resistencia. Y esto en función de lo que acabo aquí de completar. Entonces, esto es lo que se tiene que demostrar en el examen, jóvenes. Yo les voy a presentar entonces un contexto. Les voy a presentar un contexto donde ustedes tienen que empezar a obtener la información. Se va a presentar una tabla con los valores del experimento y ustedes se van a presentar las fórmulas que necesitan, estas fórmulas, y ustedes tienen que construir la tabla NOVA, comprobar estadísticamente si vale la pena elegir alguno de ellos, y esto pues hay que hacer todo el análisis estadístico para demostrar cuál hipótesis hay que aceptar o rechazar, y después, si es que al menos un tratamiento es diferente, hay que ir a hacer la prueba de Tukey para poder determinar cuál es la decisión que vamos a tomar, como la acabamos de hacer en este momento. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer de manera manual. Entonces, les dejo aquí la tercera fracción el tercer video que complementa a los otros dos. Les decía, revísenlo con calma, analícenlo una, otra y otra vez hasta que ustedes crean que es suficiente, que lo comprendieron, y nos vemos en clases de manera presencial para hacer la evaluación. Les deseo la mayor de la suerte, aunque la suerte no existe. Esto es preparación y estudio y mucho esfuerzo. Entonces nos vemos en clase, jóvenes.